Buenas tardes, nos encontramos acompañados en este conversatorio con los doctores César Augusto Londoño Ayala, abogado penalista, el doctor Rómulo Manuel Leguía Lara, abogado penalista también. ¿Quién les habla? Nelson Leonardo Londoño Ayala, también abogado penalista. Vamos a realizar un conversatorio sobre el texto Derecho Procesal Penal referido a puntuaciones históricas del doctor César Augusto Londoño Ayala, en el que nos adentraremos en conceptos que se manejan en la actualidad, conceptos inclusive jurídicos, pero que a la larga no conocemos su origen o su procedencia. El doctor César Augusto Londoño, al elaborar este texto, que es de la editorial Ediciones Nueva Jurídica, nos plantea 4 temas importantes. Y esos temas importantes son los que a la larga va desarrollando desde el primer término o primer concepto, que es la persona, seguido por el concepto del proceso, en el que también hará un desarrollo histórico. Hay que recordar que todos estos apuntes son netamente de conocimiento, de tinte histórico, porque desconocemos la procedencia. En el pregrado se nos puede enseñar qué es persona jurídica, qué es proceso, qué es debido proceso, qué es seguridad jurídica, qué es democracia. Pero lo que se desconoce es de dónde vienen estos conceptos, cómo se desarrollaron y por qué se aplican en nuestra actualidad. El autor ha querido entonces poner de presente este trabajo académico con ese fin, con el fin de conocer más. Y en el primer capítulo, como lo mencionaba en la pequeña introducción, el autor hace desarrollo amplio sobre el concepto de persona. Obviamente, como le he dicho, su etimología, su desarrollo histórico, y entonces nos ubica en 2 términos que son de mucha importancia a la hora de hablar del concepto de persona. El primer concepto es el prosopon y el segundo término es el hipokeimeno, es palabras griegas, y ahí ya nos empezamos a ubicar que estos conceptos de persona es que se empiezan a desarrollar en nuestra historia. De hecho, mucho de la tradición nuestra en Occidente se debe a esos pueblos griegos en especial. Antes de ellos, pues hay muchas tradiciones también que marcaron no solo nuestra cultura, sino también nuestra religión y mucho más nuestro mundo jurídico. Y entonces el autor empieza por definirnos el prosopon, y entonces nos va ubicando en el concepto de que si es un término griego, y es lo primero que se nos enseña cuando vemos el tema de personas en el del pregrado, es que la persona es, para los griegos, ese actor, ese que utiliza una máscara. ¿Para qué? Para desempeñar un rol. ¿Un rol en dónde? En la sociedad. En esa sociedad donde tiene unas funciones, donde tiene un rol público y donde tiene un rol privado. Ese hipokeimeno es diferente al prosopon. El autor nos empieza a desarrollar el concepto y dice que es alguien que ha sido arrojado, que ha sido puesto ahí, sometido ¿a quién? A ese prosopon. Hay que recordar aquí que el prosopon era ese ciudadano que representaba, que podía tomar decisiones, que tenía derechos, diferente al hipokeimeno, que era excluyente. ¿Por qué era excluyente? Porque no podía ser ciudadano ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los individuos con defectos físicos, no tenían la posibilidad de asumir
roles tanto públicos como privados. Se hallaban bajo el dominio de ese próspero. Y si miramos históricamente, quiero hacer una referencia sobre algunas definiciones cortas que la historia misma nos ha dado a través de autores sobre el término de persona. Platón, por ejemplo, afirmaba que persona es la unión de cuerpo y alma, esa dualidad que necesita de ese conocimiento para poder llegar a ser ¿qué? Virtuoso. Ya el mundo griego nos empieza a hablar de una virtud. Traslade ese concepto a la actualidad. Todos tenemos que tener virtudes. La misma religión nos enseña que tenemos que ser virtuosos. Ya esto lo venían trabajando los griegos. Ahí empezamos a tener un enfoque idealista. Un enfoque idealista. Y viene Aristóteles, ya este es un enfoque más lógico. Y él dice que el hombre es esa persona, es ese ser que posee ¿qué? La palabra. Y no solo la palabra por hablarla, sino que era dotado de un raciocinio. Cuando hablamos en lógica aristotélica, tenemos que referirnos a ese raciocinio. ¿Por qué? Porque el ser es la persona que piensa. Y a través de ese raciocinio, relacionado con su naturaleza social, el hombre sociable, pues obviamente es el que puede crear las leyes o las normas. Entonces miremos cómo vamos entrando en este tema de persona, no solamente desde el concepto natural de persona, sino que vamos mirando que ya el hablar de una persona nos empieza a introducir en que la persona tiene que cumplir una función desde su conocimiento. Boecio, por ejemplo, nos afirmaba que la persona ya es una sustancia que existe, ¿por qué? Por sí misma, porque es él, ¿sí? Y que es superior a su racionalidad, es él vale. Hay una esencia que lo caracteriza. San Agustín empieza a transportarnos a que la persona ya tiene la capacidad de autorreflexión y que esa autorreflexión lo hace consciente de ¿qué? De sus limitaciones, de que no es perfecto, de que hay cosas que tiene que mejorar, que tiene que proyectar. Obviamente esas limitaciones y esas responsabilidades que tiene ser persona son frente a Dios. Recordemos que ya ahí con hablar de Agustín de Hipona nos ubicamos en un concepto medieval. Y seguimos con Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y él dice, persona es una cosa con mayor dignidad. Ya nos introduce la palabra dignidad, que más adelante el autor en otros subcapítulos nos va a hablar de la persona como dignidad humana, concepto que manejamos en un Estado de Derecho democrático, constitucional, porque ¿qué cambió de nuestro Estado anterior de Derecho a nuestro constitucional? La inclusión de la dignidad humana. Descartes, en la Edad Moderna, con su racionalismo nos decía, la persona es libre y con capacidad de iniciativa, ya empieza a emprender, empieza a construir, empieza a crear. Y Kant es muy importante a la hora de abordar el tema de la persona, no solo de la persona como ser biológico, sino en todas sus dimensiones. Y entonces Kant dice que es la persona con capacidad autónoma para dictarse sus propias leyes. Esto inmediatamente a qué nos lleva a su crítica a la razón que práctica, una moral kantiana, que el ser es capaz, tiene autoconciencia, tiene esa capacidad de decir lo que es bueno y lo que es malo y dictarse sus propias leyes. Esto, grosso modo, puede introducirnos a muchos más conceptos que se han desarrollado hasta nuestra actualidad. Y es ahí donde quiero que el doctor César Augusto nos enfoque un poco sobre por qué entonces hablar de dimensiones del sujeto. Usted en su texto hace referencia a un sujeto ontológico, a un sujeto lógico
a un sujeto sometido, a un hombre digno y a un sujeto moral. ¿A qué se refiere hablar de sujeto ontológico? El sujeto ontológico se ubica en la Edad Media, primer referente. El segundo, el sujeto ontológico es reconocido como un ente terrenal, condenado por el pecado original bíblico de Adán y Eva, y que tiene platónicamente, porque es una herencia de ese filósofo en el cristianismo, que luchar frecuentemente por depurar su alma, separarla de los deseos carnales para lograr el ideario del catolicismo cristiano en términos de un paraíso salvífico, en términos ontológicos. Realmente la esencia del ser humano en este momento de la historia es de un paso por la tierra negativo, como una condena, como una vivencia de sufrimientos, de carencias merecidas como consecuencia del pecado original. Entonces, doctor, cuando alguien habla o hace referencia a un sujeto metafísico y a un sujeto ontológico, ¿estamos hablando de lo mismo? No, el sujeto metafísico es el sujeto ideal, platónicamente hablando, con una idea de purismo humano en el sentido de acatamiento y de cercanía, sino ya un contacto directo con la palabra de Dios a través de la interpretación bíblica que realiza el cristianismo, cumpliendo los mandamientos y otras reglas que se contienen en estatutos de la Iglesia Católica, los más básicos en los textos denominados catecismos o brevarios, hacían de la persona el modelo ideal metafísico más allá de lo terrenalizado, que era visto como ya se acabó de manifestar negativamente. Ese modelo es el que corresponde a un modelo de un hombre perfecto, de un hombre sin pecado, de un hombre que concierne a aquel que nuestro Señor Jesucristo, o en todo caso Dios, el Supremo Padre, quiere como cambio del hombre para poder receptarlo, sacarlo de la condena de la tierra y llevarlo consigo al paraíso. Eso es lo que se sustenta desde el punto de vista del sujeto metafísico en términos de platonismo medieval. Bueno, y en la segunda fase, que es el sujeto lógico, usted hace referencia o reafirma que la superioridad del hombre es frente a las cosas, es decir, ese hombre que es superior a los demás. Y esto prácticamente podría decirse hoy, en nuestra actualidad, que en un ordenamiento jurídico actual, ese ser humano o esa persona en su dimensión lógica tiene una superioridad, digámoslo así, en el sentido de estar presente a la hora de la construcción de esas normas, porque es al que se dirige o se tiene en cuenta. ¿Por qué es importante desarrollar una dimensión lógica de la persona? El sujeto lógico que aparece en la Edad Media a propósito del reconocimiento aristotélico hacia el siglo XII, en el cual comienzan a instalarse por influencia de los árabes el pensamiento de este filósofo griego, reconociendo al ser humano como hombre de palabra, son logos, se decía en griego antiguo, que es hombre que comunica, que dice de palabra, para complementar la idea aristotélica del zoon politikon. Las dos ideas fueron determinadas por Aristóteles en el texto La Política. Esta idea fue retomada para entender que el hombre de palabra, el hombre en su esencia como palabra, es un hombre que ha de entenderse como artífice de todo lo mundano, de la transformación cultural, geopolítica, etc. Entonces ya el hombre comienza a surgir desde un reconocimiento mundanizado y secularizado en el aquí y en el ahora,
en un espacio territorial, ya sin percibirse como un ser condenado por la negación de los mandatos divinos a través del pecado original. Se va dejando de lado esa creencia para crear un optimismo antropológico que rescate y destaque además la esencia de lo humano dentro de un mundo teológicamente también ofrecido por la autoridad divina, pero ya vista desde una manera positiva, ya no negativa, como una condena en esta tierra, sino como un hombre que puede permitir autotransformarse, dominar y tener injerencia sobre la mundanidad del derecho, del Estado, de la sociedad y como individuo. Debo hacer aquí una precisión al respecto de la pregunta que se acabó de hacer. Contemporáneamente no se puede hablar ya de órdenes jurídicos. Es usual que se haga. Se ha rastreado, no en este texto ciertamente, sino en otros, donde traté de consultar el progreso de esa idea. Me pareció un arcaísmo siempre, cuando incluso estuve en el pregrado, esa expresión. Y me llamaba más la atención sistema jurídico. Hice el rastreo histórico definitivo y encontré lo siguiente. El derecho siempre fue concebido a través de una triada, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Por ejemplo, no se hablaba del conjunto de normas, simplemente el derecho estaba contemplado desde la ley de Dios, la ley de la naturaleza y la ley humana. Eso llegó hasta Santo Tomás. Por cierto, eso es una tradición de estirpe griega hacer ese tipo de clasificaciones. Cuando el derecho de la Edad Moderna comienza a surgir por los conceptos de Jean Doman, un naturalista de la época, y sobre todo el pensamiento prepositivo, pero que estaba defendiendo la codificación antes de la Revolución Francesa, comienzan a aparecer conceptos de derecho entendido como conjunto de normas. En el siglo XIX hace tránsito el derecho, siempre definido desde ese punto de vista, como un conjunto de normas cuyo objeto es la regulación de conductas socialmente humanas. Entonces fíjense que tenemos, en primer lugar, un derecho definido a través de tres elementos. Hacia finales del siglo XVII, durante todo el siglo XVIII, la doctrina germana y francesa comienza a darle una luz, a vislumbrar la idea del derecho como conjunto de normas, por una razón elemental. Y todo el siglo XIX, incluido el Código Napoleónico, por lo siguiente: el esquema normativo pretendía copiar las categorías de la ciencia natural, que en ese entonces se denominaba filosofía de la naturaleza. Y resulta que la filosofía de la naturaleza comenzó a establecer reglas que para este momento no se configuraban como las ecuaciones de la físico-matemática contemporánea, sino a través de enunciados. Entonces, esos enunciados entreveían algo que venía desde la geometría euclidiana, que era la teoría de los conjuntos. Y no existía obra más perfecta en matemática que la geometría, dado sus postulados, sus teoremas, ¿no es cierto?, sus leyes, sus principios, sus apotegmas, etc. Entonces, ¿qué sucede? El pensamiento jurístico alemán y francés, desde el siglo XVII, incluso hizo intentos de hacer esto Luis XIV a través de su ministro Jean-Baptiste Colbert, lo logró Napoleón. Y la doctrina exegética francesa, y luego la escuela histórica alemana, después como jurisprudencia de conceptos, va a definir el derecho como conjunto de normas, extrayendo el término conjunto de leyes científicas que la física había establecido y la geometría euclidiana. Conjunto
bonito en el entendido que era un orden completo, integral, predecible, perfecto, diáfano, puro, transparente, sin contradicciones, consistente, surge por esa expresión. Hoy por hoy, en los textos al menos internos y bueno, del continente, sobre todo latinoamericano, se lee en libros del siglo XXI, del derecho privado y en general de introducción al derecho, todavía la conceptualización arcaica del derecho como conjunto de normas. Termina el siglo XIX y así más o menos aproximadamente hacia 1914 o 16 aparece el concepto de orden jurídico, fíjense, ¿no? El concepto de orden jurídico lo que va a hacer es lo siguiente. El concepto de orden jurídico corrige el conjunto de normas que era un bloque jurídico cerrado, irrestricto, intransigente, riguroso, altamente dispositivista. Y lo que hace aquí, uno de los que menciona ese cambio, que es León Digui, manifiesta que la idea de orden permite unas válvulas que se abren en los contornos de la idea del conjunto, que ya no se llamará conjunto, sino orden, que se abren y cierran para permitir el ingreso de materiales no jurídicos, ¿no? Luego viene, hacia mediados del siglo XX, en los años 40, por ejemplo, el teórico de los sistemas estadounidenses, Talcott Parsons, comienza a ensamblar en el pensamiento social y político la idea del sistema jurídico y dinamiza el concepto para entrever que los sistemas, incluido el normativo, tienden a una textura de apertura. Esa textura de apertura la lleva a su extremo, y bueno, no un extremo visto negativamente como concepto, sino al contrario favorable. El pensamiento neojusnaturalista contemporáneo, que comienza a consolidarse a partir de la mitad del siglo XX y origina una idea de sistema jurídico todavía más flexible, ¿no es cierto? Y el actual es uno completamente flexible. Entonces, para entenderlo mejor, el medieval era de 3 elementos: el de final de la Edad Moderna y principios de la edad ya propiamente de la época decimonónica, cierra el derecho como en un círculo, para entenderlo. El orden jurídico que hace, borra parte de la línea uniforme de ese círculo, pero vuelve y lo demarca. El primer modelo de sistema jurídico es ya no un círculo, puede ser cualquier otra figura, pero con unas especies de ventanas permanentemente abiertas. En el segundo modelo de sistema jurídico hay más ventanas, para que lo entiendan. Y en el modelo actual ya no hay. Todo se abrió. Ya no. Así es que se ratifica el modelo. Precisamente en un texto que también redacté, que se titula Debido proceso y uso fundamental, Moralia Constitucional, Schefter Precepta, publicado junto a este texto, cuento esa historia y las características de cada uno de estos fenómenos, de manera que no es lo mismo un conjunto de normas, un orden jurídico, un sistema jurídico, llamémoslo así, en un primer sentido, en un segundo, tercer sentido y en un tercer sentido más moderno. ¿Qué denomino en ese texto? El sistema, pero con C, para diferenciarlo de los dos modelos anteriores. O también se denomina sistema aquentrónico, que en griego significa centro. Aquentrónico, ¿por qué? Porque como no hay contornos, centro puede ser cualquier elemento del sistema. Entonces, por esa razón se denomina así. Quería hacer esa aclaración. No es que lo utilice incorrectamente, sino que apenas va apareciendo, rastreé esto en el pensamiento de la filosofía del derecho, en el derecho constitucional, en la historia del derecho, hasta que se logró como entrever estos referentes de lo que significan cada uno de estos componentes, porque fíjense, y esto se demuestra uno más a propósito de lo que
preguntaba el doctor Nelson Londoño, y es que la historia definitiva, porque las denominaciones jurídicas de las instituciones normativas no son gratuitas ni arbitrarias, siempre han tenido un sentido que ha hecho evolucionar o involucionar, revolucionar o transformar las instituciones humanas y particularmente en este caso lo que significa el sujeto humano a través de la historia. Esta apreciación que usted acaba de realizar y que me parece obviamente importante no solo por lo que usted dice, ¿no? Pronto el mal manejo que se le dé o el mal concepto que se tenga de eso. La pregunta que le quiero formular es, ¿eso tendrá que ver o tiene relación en lo que en la lógica jurídica se ha planteado desde la historia misma también y obviamente desde las diferentes doctrinas, sea positivista, formalista, realista o antes a ellas el biosnaturalista, aunque el naturalismo de pronto no lo manejaba tanto así? Ese problema que las normas o que el sistema se entendiera siempre no de buena manera porque se enseñaba una lógica desde los ejemplos geométricos. Sí, claro. Así lo hizo la exégesis, la jurisprudencia de conceptos e incluso la escuela histórica en su primer momento en Alemania. Se enseñaba de esa manera. Llegó al extremo de decirse, por ejemplo, por Thalys, y hubo un ideólogo también del Código Civil francés que decía: yo no enseño derecho civil, Sí, no es yo enseño código de Napoleón. Cuando comenzó la publicación del Código Napoleónico, que Napoleón mandó imprimir ese código, el código de bolsillos, los primeros códigos de bolsillos salieron en Alemania en el siglo XVI y XVII, no como código, sino como compilación pequeñita de normas. Francia, con Napoleón, publica el Código Civil. Por supuesto que no podía obsequiarlo a todos los ciudadanos franceses. Entonces, por ejemplo, el doctor Rómulo leía el código y, como buen ciudadano, así fuera el doctor Antonio Extraño, tenía que compartir y así sucesivamente para que todos conocieran conocimiento. De hecho, más adelante tocaremos que existía en algunas culturas históricas primitivas, por ejemplo, acadios, sumerios, babilonios, la misma Biblia en su Antiguo Testamento narra aspectos históricos que probablemente no se pueden definir en la misma Biblia como jurídicos, pero que a la larga sirven de ejemplo. Hablan de algunos temas que era importante que el que conociera la norma se la enseñara a otro, al que no la conociera. Es más o menos como lo que eso fue lo que hizo Napoleón. Y cuando, creo que fueron 2 o 3 años siguientes de 1804, salió el primer comentario a ese código napoleónico. Y Napoleón dice que exclamó: mi código está perdido, porque comenzó a interpretarse. La idea era que ese código funcionara como una regla lógica, en este caso conectada con la ciencia, que fuera indiscutible, que fuera lo que literal y se aplicara de esa manera subsuntivamente. Y lamentablemente eso no ocurrió. La exégesis comenzó a ablandar ese criterio hacia la mitad del siglo XIX. De ahí hacia finales, ya como hacia 1899, voy a decir, recuerdo, el creador francés de la libre investigación científica del derecho, que es François Genis, fue el que reformuló todos esos criterios del pensamiento de la exégesis francesa, revolucionó el pensamiento de la exégesis francesa, además para estar acorde con el código alemán de 1900, que es el código civil de ese país, para efectos de ponerlo en consonancia con ese código modelo de alta textura abierta. Eso, doctor, ahora haciendo un paréntesis, es como cuando la Iglesia Católica dijo que ella era la única que poseía la Biblia y la enseñaba.
Después más adelante con Martín Lutero se difundió y dijo que cualquiera la podía interpretar. La analogía es así. Es más, ni siquiera es analógica. Miren, hay un autor filósofo denominado, llamado más bien Giorgio Agamben. Ese pensador lo que hace es hacer un registro de cómo la herencia católico-cristiana en cuanto a la estructura y la forma del pensamiento terminó permeando las instituciones de la modernidad, y realmente sí fue así. Entonces Giorgio Agamben hace un ejercicio como el que usted acaba de mencionar, doctor Leguía, y es decir, que una analogía de ese tipo pues se refleja por supuesto en todas las vivencias y expresiones de lo humano, en lo estadual, en lo jurídico, en lo social, en lo individual, en lo económico, en lo político, y la esencia de esas, entre comillas, transformaciones después del siglo XVI, la verdad tiene que parecerse en entrecomillado. No todo puede ser negación a aportes positivos o negativos que haya tenido la Iglesia, y no solo la Iglesia, sino el medievalismo. Se aclara un punto aquí: este es un discurso secularizado. Se ha hablado bastante de la Iglesia católico-cristiana, pero aquí no se está haciendo un ejercicio de defensa de ese rito o de ese culto, sino simplemente describiendo la influencia que el catolicismo cristiano, desde el pensamiento teológico y particularmente de la filosofía y las otras disciplinas liberales, permearon instituciones en general de lo humano, particularmente el derecho y del Estado. Cuando en las dimensiones en las que estábamos hablando de las fases, ya hay una que me causó curiosidad, es la persona sometida. Sí, entonces usted ahí desarrolla que es un sujeto que está sometido al poder. Ya es puede ser un poder secular o puede ser un poder eclesiástico, por decirlo. Y ese sometido es una especie de subordinación a ese poder, que puede ser monárquico o puede ser confesional. Hoy hablamos de una persona sometida. Claro. Aquí se debe pensar lo siguiente: en ese contexto medieval, una persona sometida corresponde a la idea de siervo de la gleba. Gleba es tierra, o arrastrado en la tierra. Gleba es un trozo de tierra con el que la gente, yo no sé por qué razón ritual, se embadurnaba el cuerpo. Entonces la nobleza le denominaba así. Ojo, a aquellos castigados por el poder divino y que estaban destinados a las labores o trabajo, ¿no? Incluso la expresión trabajo, que es trifarium, viene de una especie de garrote romano con el que azotaban a un esclavo y luego lo amarraban a él y lo dejaban ahí en la intemperie. Trifarium, de ahí proviene el trabajo. Entonces, las tres castas en la Edad Media eran el clero, la nobleza y los siervos de la gleba, que luego eufemísticamente desde Francia en el siglo XIV o XV comenzó a llamarse tercer estado, como para disimular un poco esa denominación peyorativa. Dice que si hay sujetos sometidos, basta leer una sentencia constitucional o de la justicia ordinaria para entender que somete a la persona humana en términos de sujeto sometido como subjectum iuris, es decir, sujeto de derecho, un sujeto sometido a la norma. Un ejemplo: ¿qué acceso a la administración de justicia en términos de igualdad y libertad tiene el sujeto pasivo de la persecución penal durante la fase de indagación preliminar? Ninguna. ¿Le descubren evidencia? No. ¿Puede activamente defenderse ante la fiscalía durante esa fase? No. ¿Qué posibilidades tiene? Eventualmente, si así lo tiene ahí en la fiscalía, ser llamado a un interrogatorio inicial. Esa forma de tratar a la persona humana no es como persona humana, sino como subjectum iuris. Subjectum, sujeto, es lo que está o el que está sometido al derecho. ¿Qué dice el derecho? Pues que no hay descubrimiento en la indagación, que no se puede imputar a
actos de defensa en indagación, que no se puede originar una actividad defensiva dinámica ante la fiscalía, y además de eso, si acaso un interrogatorio inicial puede ser adelantado. Eso lo dice la norma. ¿Qué tiene que hacer el abogado junto con su representado en esa fase? Someterse a ese mecanismo de tecnología procesal. Entonces aquí se invierte una ecuación constitucional que usted al principio mencionó, y es la prevalencia de lo humano sobre el aparato o artefacto jurídico estatal. Eso es lo que dice la Constitución en sus artículos 1 y 94, que establece los principios de la dignidad humana y persona humana, en el primer caso como fundamento. El otro es aparato, artefacto procesal. El uno representa la idea de derecho sustantivo, el otro, como se sostiene todavía, de derecho ¿qué? Adjetivo o anexo. Pero miren la relación cómo se invierte aquí. Termina el Estado penal primando sobre algo que llaman en la Constitución persona humana con dignidad, lo somete, lo sojuzga, le cierra las puertas de acceso a la justicia que le pertenece a la persona como dador y creador de la institucionalidad normativa. Y así siga usted contando con la imputación y va a encontrar algo similar, la acusación penal, lo propio y otros mecanismos de tecnología procesal que subordinan a la persona humana considerándola como sujeto jurídico, y este nombre que lo he utilizado ahora, pero que realmente sería contrario al paradigma constitucional, que es sujeto pasivo de la persecución penal. Fíjense que hasta ese nombre tiene una carga ideológica equivocada. No podría ser el sujeto pasivo, porque la persecución ni siquiera sería otro término correcto, pero la vamos a mantener. Es contra un ciudadano que en el pacto constitucional aceptó ser investigado y juzgado de cierto modo en condiciones de libertad y paridad. Y lo que hace el esquema procesal es invertir todo eso, desconocerlo. Entonces no es lo mismo encontrar en las decisiones de la alta justicia interna los tratamientos de persona, persona humana, sujeto jurídico, persona con dignidad, porque se trata de cosas diferentes. Y entonces desarrolla usted en otras dimensiones el hombre digno, ya es esa posibilidad de hablar con libertad, de decidir, de hacer presencia de su humanidad, y del sujeto moral, que es la quinta perfilación, por decirlo así, que es donde ya es un antropocentrismo más, porque ya la persona tiene una autoconciencia, una voluntad, un respeto a su dignidad, tiene autonomía personal, es decir, es un yo, y eso es prácticamente una definición muy kantiana. Y seguido así, desarrollando grosso modo, como lo anuncié desde el inicio, entra usted en una fase interesante, que es el individuo como persona jurídica o sujeto jurídico. Porque en la actualidad hablamos de eso, decimos, persona jurídica, y lo definimos muy exegéticamente, se puede decir. Pero, ¿de dónde viene eso? Entonces usted en el texto va desarrollando que ya es donde aparece una capacidad de esa persona. Una capacidad, ¿para qué? Para ejercer derechos, para contraer obligaciones, ¿sí? Que es reconocido porque ese derecho le reconoce la capacidad normativa para él. Es decir, hay algo que le dice: usted es capaz, usted lo puede hacer, pero puede hacer esto y no puede hacer esto. Pero lo interesante es que nos lo enseñan hoy, pero en ocasiones desconocemos desde dónde viene esto. Esto es muy antiguo, puede decirse, porque los griegos tenían eso, tenían también esa característica. Se decía entonces, y lo dice usted en su texto, pero no toda persona es sujeto de derechos y de obligaciones, como hablábamos en el primer concepto del hipocreimeno. Entonces, las mujeres, no,
los niños, extranjeros, personas con limitaciones físicas. Mire que se empieza a marcar desde antes una gran diferencia. Eso no es ajeno a nuestra actualidad, porque hoy la justicia inclusive es más rápida para algunos que para otros. Nuestra justicia, hablo de nuestra justicia colombiana, se vuelve selectiva. Esto es una apreciación pues mía de todo este análisis. Y aparece algo que ustedes dicen que es interesante aquí, que prevalece la norma sobre el sujeto. Ya lo ha venido usted mencionando, el sujeto sometido, porque se configura y este término es interesante, legalicentrismo. Legalicentrismo, es decir, dice usted, eso desplazó totalmente a ese antropocentrismo jurídico, por decirlo. O sea, ya aquí es la ley por encima, y usted lo acaba de decir en el ejemplo anterior. No, el defensor no puede más que hacer que escuchar y limitarse a ir de alguna manera. Se siente como indefenso, uno como defensor. Viene la fase del individuo como persona humana. Doctor, ¿qué es eso de homo hominis humus? ¿Qué es eso? Vamos a partir de las siguientes consideraciones. 1. La idea de persona humana surge en la primera mitad del siglo XX, con un afán de la filosofía del derecho alemana, pero no como creación de la filosofía del derecho, sino de la filosofía de los valores de la escuela de Baden, neokantiana en Alemania, que retoma la cuestión de la crítica de la razón práctica para entender que el ser humano no es solo ciencia de la naturaleza ni exacta, sino una ciencia humana que no puede negar el aspecto estimativo, como lo dice Louis Recassin-Sitches, sino ese aspecto axiológico debe estar rescatado. Gracias. Debe estar rescatado porque se había olvidado esa parte del hombre, su axiología del hombre como valor, ¿cierto? Entonces ese olvido hizo que la filosofía germana desde finales del siglo XIX iniciara esa reformulación y rescate del kantismo ético para definir que el hombre, más allá de conocimiento, también era un hombre de saberes y disciplinas ético-morales. Entonces, permeó la jurística germana de la época ese pensamiento de la filosofía general, digamos, nutriendo ese aspecto, sobre todo después de la guerra prusiana, luego de la Primera Guerra Mundial y pues todavía más de la Segunda Guerra. Entonces se fortalece el concepto de persona y sujeto jurídico que venía definiéndose en los conjuntos de norma o los órdenes jurídicos del momento, permítame un momentico, y resulta que a partir de esos dos conceptos que precisamente se denominan así legalicentristas, porque el derecho terminó sojuzgando, subordinando a la persona, al individuo, es más, ni siquiera como persona, como individuo, que era una categoría abstracta, impersonal, vacía, sin sentido moral, técnica, mecánica, como en las disciplinas económicas y científicas. Entonces, se preguntó el mundo jurídico de entonces y sobre todo el pensamiento político internacional antes de la redacción de los instrumentos y sobre todo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cómo denominar a ese ser humano, o mejor, aparte de ese ser humano, cómo lograr entender que los sistemas jurídicos del momento, todavía el tránsito entre orden jurídico al sistema jurídico, no olvidaran que los episodios de la persona jurídica y del sujeto jurídico había terminado. Entonces ensamblaron la expresión persona humana con esta definición, y es que la persona
persona tuvo que adjetivarse desde lo humano. Lo humano proviene de una expresión hebrea que llegó al latín como humus, humanus humus, que significa persona atada a la tierra, pero no para entenderla como un siervo de la gleba, como se dijo anteriormente, sino desde el siguiente sentido: que la persona es importante individual, social, jurídica y estatalmente en su existencia en el aquí y en el ahora, en su ser, estar, tener y hacer en esta tierra, y que debería toda esa individualidad ser reconocida y no aplastada por los intereses sociales, jurídicos o estaduales. Entonces, ese pensamiento que hace, adjetiva y termina practicando una doble sustantivación de la persona. Persona humana, pues obviamente se entiende que son personas los humanos, pero no, eso tenía un sentido. Desde el punto de vista de la inclusión, por ejemplo, de negritudes, pueblos aborígenes del África, de Australia, de América, todavía, ¿no?, del Amazonas propiamente, las mujeres y los niños, que todavía se consideraban incapaces en algunos casos, esto es, que no eran ni personas y tampoco sujetos jurídicos. Entonces, la persona humana tiene esa riqueza histórica y conceptual. Y entonces, a raíz de eso que usted nos acaba de decir, de esa riqueza histórica, de ese ser atado, digamos, a la tierra, de todo ese andamiaje que empieza a resaltar a la persona humana, podría entonces decirse que esa persona humana pasa a ser entonces tomado como centro de toda institucionalidad jurídico-política. Sí, claro. Ese fue uno de los cambios que se realizó. Ese fue el paso de... Una de las significaciones de lo humano en la persona es recordarle al estamento mundial y a los estamentos internos de cada uno de los países, era que sus sistemas institucionales, tanto estaduales como nomológicos, eran inferiores a la superioridad del ser humano. Y miren que no es lo mismo, por eso hablar de persona humana, que de sujeto jurídico, de persona jurídica, y si vamos más atrás, de todos los sujetos medievales. El moral fue un avance lógico, ontológico, metafísico, y más atrás, en el derecho romano, persona como persona, máscara, y más atrás, ¿no es cierto?, como simplemente prosopon, que es la expresión griega de máscara. El hipokeimeno era toda la humanidad, pero solo eran ciudadanos con titularidad de derechos. El ciudadano de la polis, que se podía poner la máscara, que era la prosopon. Mire que la prosopon era para un grupo exclusivo. Lo propio ocurre con la persona romana, asimismo con las personas de carácter medieval, también con la categoría de persona jurídica y sujeto jurídico, hasta que, al menos teóricamente, terminó integrándose la totalidad. Por eso los instrumentos hablan la integración y unidad de la especie humana, que pertenecen y consolidan la familia humana. Miren los términos que no son románticos ni retóricos, lo que pasa es que se han tomado así porque se han enseñado de esa manera, por la incorrecta percepción de la enseñanza y de la escolástica universitaria, que todavía maneja esos esquemas vetustos y realmente incorrectos. Uno basta ver un texto de derecho constitucional de la segunda mitad del siglo XX comparado con un texto del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, y compararlo con textos de derecho civil, y uno se da cuenta de la diferencia. Dos preguntas, pero me contesta como decimos, como si fuera un contrainterrogatorio. Eso está nervioso. ¿Sí o no? De pronto una tercera. Entonces, la persona humana pasa a ser como el núcleo del Estado de Derecho. Sí. Entonces, bueno, estamos, por lo que estamos hablando históricamente, ¿no? Entonces, por eso darlo como en pasado, para que me entiendan los que nos van a ver o vean esta charla. Estamos hablando históricamente.
Segunda pregunta. Entonces, siendo núcleo, la persona humana, se crea entonces un ordenamiento, sistema, conjunto normativo de corte antropocentrista. Sí, claro. La misma Corte Constitucional lo ha manifestado. Ya contestó. La tercera sería, entonces, a raíz de ser el centro de toda institucionalidad jurídica de corte antropocentrista, entonces aparecen los derechos humanos como garantía de ese sistema. Así es. Y entonces le voy a lanzar una cuarta. ¿Qué papel cumple esta sí es abierta? La dignidad humana aquí. La dignidad humana como fundamento, de hecho, tiene un concepto muy curioso. La dignidad humana empieza con dos criterios. El primero, dignidad viene de una expresión que es dignitas, que es tener. En Roma tiene dignidad quien posee un cargo. Tiene un cargo, pero ojo, como una manifestación, que es un reconocimiento que merece un ciudadano romano. Aquellos que pueden colocarse la persona en la máscara por haber tenido éxitos en el foro romano. Uno de los requisitos para acceder a un cargo público, una dignidad en Roma, mire que todavía en el derecho contemporáneo se habla de dignidad estatal. La presidencia es la más alta dignidad, ¿no? Y magistratura se dice incluso del Estado contemporáneo. Entonces, en Roma ese merecimiento se destaca por los logros obtenidos. Ese era uno de los requisitos para poder acceder a un cargo público en Roma, era haber hecho defensas en el foro romano, dependiendo del éxito y los aplausos y el reconocimiento del pueblo romanos a ese orador, a ese advocatus, entonces se podían ocupar. Ese era uno de los tantos requisitos. Esa dignidad se tenía. Pero si uno rastrea la expresión histórica más antigua de lo que significa dignidad, aparece el lenguaje indoeuropeo con la expresión deekan, dek, y miren lo precioso que eso es lo que significa actualmente dignidad en un sentido más elemental. Dek, en indoeuropeo, de donde se genera dignitas, tanto la romana, ya un poco cambiada, la medieval, y la actual, significa decidir. ¿Por qué la dignidad humana es el fundamento del Estado constitucional, como lo plantea la norma fundamental interna del artículo primario? Porque esa expresión de la conformación institucional del Estado constitucional es una decisión humana a través de un pacto constitucional, al menos hipotéticamente en el que todos intervenimos a través de la representación de integrantes de una asamblea constituyente. Entonces, ese factor decisional, que es la matriz del concepto moderno también de dignidad humana, que fue el que se tuvo en cuenta también para el propósito de quedar plasmado en los instrumentos y tratados, debe tenerse presente en ese sentido. Entonces, ese primer sentido de decisión, de autonomía, de independencia, de superioridad, es lo que hace que la decisión involucre algo que los griegos llamaron el antropos protógonos. Hombre, proto, que es primero, y gonos, que es crear. Miren eso tan precioso en el derecho griego. El hombre es el que crea primero. Entonces la decisión, que es el contenido nuclear, conceptual de la dignidad humana, es el que va a definir eso como fundamento. Y fíjense que aquí hay un reconocimiento correlativo del hombre como ente de comunicación y diálogo. La dignidad humana como decisión tiene este otro componente, y es que quien decide es ¿qué? Libre. Entonces la dignidad humana origina esa otra idea,
es que está ahí mismo. Quien decide tiene inmediatamente, al menos, se tiene la idea constitucional que es una persona que ejerce una libertad. Y por eso va uno haciendo el ejercicio y se fundamenta en decisiones el resto de reconocimientos. Derecho, libertad de proceso, la inviolabilidad del domicilio, por eso son derivados de la dignidad humana, porque son decisionales. Y la dignidad, al igual que la persona, se adjetiviza y termina siendo un adjetivo sustantivizado. La dignidad humana, una vez más para entender que no era la dignidad burocrática tradicional en el derecho romano y en parte del derecho medieval, sino una dignidad que del ser humano en cuanto tal no tenía que ver con cargos ni reconocimientos, al menos como se dice a nivel de ocupación de puestos, sino un merecimiento, un reconocimiento del esencialismo del humano en términos de si somos. Por eso es que el hombre es digno. Y esa humanidad tenía que predicarse de todo el mundo, hasta de los niños, los incapaces. Bueno, es un término agresivo, pero así se manifiesta. O personas con ciertos niveles de discapacidad, las mujeres, minorías históricamente segregadas, también tenían vocación y lo tienen de decir, de decidir, de ejercer libertad, de tener dignidad. Y que históricamente, para que se aplicara esa dignidad humana a todas esas personas excluidas, tuvo que pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Imagínense que ya llevamos más de 2400 años y todavía, extrañamente, los procesos jurisdiccionales e incluso de otro nivel administrativo, no hay un reconocimiento de lo que significa persona humana, sino que hay tratamientos normativos en términos del derecho de las personas en sentido jurídico clásico e positivista como sujeto jurídico. Bueno, es grosso modo hablar de este tema de la persona, el concepto en sí, sus fases, sus características, sus antecedentes, su etimología, y pueden ir ustedes viendo cómo hace el autor para introducirnos en esos aspectos históricos que desde una concepción muy personal, obviamente, es de vital importancia. En ocasiones nos quedamos solamente con el concepto jurídico o con el concepto doctrinal o jurisprudencial, pero no ahondamos más allá, que a la larga todo esto nos puede servir para elaborar mejor argumentaciones jurídicas, desarrollar mejor aspectos lógicos y por ende formarnos mucho mejor en conceptos que a la larga son muy transversales en todo nuestro desempeño profesional. Ahora viene un segundo tema que es extenso y denso, pero en el cual vamos a ahondar en algunas cosas importantes por lo mismo, pero sí quiero que quienes tengan la oportunidad de apreciar esta conversación muy dialogal, muy espontánea. Nosotros tenemos una materia en pregrado que se conoce como Teoría General del Proceso o el proceso, y hemos leído temas del proceso, el proceso de Carnelutti, vimos la película El Proceso también. O sea, tenemos infinidad de fuentes, pero no vamos a las históricas, que son las más importantes a mi modo de ver. Y entonces, el doctor César Augusto plantea en el tema del proceso, primero lo define como qué es el proceso, y entonces plantea que era la manera como anteriormente se resolvían los conflictos, pero antiguamente era por la fuerza. Y en derecho penal general nos enseñan que había unas ciertas maneras de ejercer que se me pagara a mí, que se me reconociera porque me había causado un daño. Esto ya nos hablaban de la venganza privada, y históricamente conocemos la ley del talión, el código de la Hacienda. Es decir, había ciertos aspectos de un proceso
que se resolvía de distintas maneras, pero no como lo tenemos actualmente. Sí se fue desarrollando. Y entonces llega el doctor divide, entonces, después de definir el proceso, habla del proceso preliberal, que es el derecho primitivo, derecho procesal primitivo, y entonces ahí, por ejemplo, encontramos el Código de Hammurabi, el derecho procesal de la India, de la China, el procesal islámico, el de Roma, en la monarquía y hasta la república. Ya sabemos que la historia de Roma tiene 3 etapas, ¿no? Que es la monarquía, la república y el imperio. Entonces aquí el doctor nos va ubicando históricamente en eso. Y entonces vamos a tocar algunos aspectos importantes, sobre todo para lo que queremos en este conversatorio, y quisiera entonces hacer énfasis en algunas. ¿Cómo eran las codificaciones antiguas? Por ejemplo, ya aparece un derecho codificado, antes era muy como de costumbre o muy de tradición, se transmitía. Hay un juzgamiento que se realizaba en los templos, en algunas, como la cultura sumeria, utilizaban mucho los templos. Las leyes penales se concebían y se aplicaban según la clase social a la que pertenecía el acusado. O sea, miren que quiero decir con esto que hoy la justicia es selectiva, pero históricamente miren que también había ciertos privilegios de ser de una clase social alta. Existía una práctica de la prueba. Esto es interesante porque era la testimonial, las ordalías, que más adelante se tocarán, los juramentos. También eran algunos casos, por ejemplo, ya lo decía al comienzo, se aceptaba la venganza privada y se utilizaban las penas como la muerte, las multas, los castigos corporales o las indemnizaciones. El doctor ha hecho énfasis, por ejemplo, aquí en el Código de Hammurabi, lo hemos estudiado, es un imperio. En el Código de Hammurabi, o en esa cultura, es importante porque es el imperio el que monopoliza el derecho penal, es el que crea tribunales, crea las normas, y esas normas están escritas ¿con qué fin? Con el fin de intimidar a quienes las tienen que cumplir. Y hace usted, por ejemplo, el derecho a la India, el derecho de la China. No nos vamos a detener mucho, no porque no sea importante, sino que es para que usted se interese por este tema y pueda adquirir el texto y aprender un poco más. Si es docente, mucho, esto será muy enriquecedor para sus estudiantes. Y lleguemos al derecho procesal de la antigüedad clásica y hablemos del derecho procesal griego. El derecho procesal griego, ¿por qué es importante? Es importante por lo siguiente. 1. En la ciencia histórica, sobre todo el derecho, ha sido descuidado. 2. La ciencia histórica general, no estrictamente jurídica, sí hace alusión a un paradigma del modelo, sobre todo de la polis, en términos constitucionales del derecho griego. 3. Sin duda, a pesar de su elementalidad, de su primariedad, el derecho griego encierra una cantidad de enseñanzas que se olvidaron por la humanidad cuando desapareció esa cultura. En cuarto lugar, hay muchas instituciones del derecho griego que son actuales y que se desconoce que pertenecían y fueron originadas en el derecho griego. ¿Por qué es importante? Por la manera como el derecho griego concibió el derecho procesal penal. 1. 2. Por la forma como el derecho procesal penal griego vinculó esa institución con la democracia. Y es precisamente a partir de los años 80 del siglo XX
que no ciertamente referido al derecho griego, pero sí un poco convención de un pensador griego a propósito que se llama Cornelius Castoriadis, que hace un rescate de la manera como operaban este tipo de instituciones jurídico-políticas en la Grecia antigua. Hay un texto que se titula, un tomo 2, publicado por el Fondo de Cultura Económico, que se denomina Lo que hace a Grecia. Es un buen texto para ese propósito. Hay uno de Jacqueline de Arcomelina, historiadora y filósofa francesa, que habla de los sofistas en la Grecia de Pericles y hace alusión a todos estos contextos relacionados con la democracia griega y la democracia que se reflejaba también en el pensamiento del proceso penal. Esa sería la respuesta, pero voy a hacer dos consideraciones que vienen al caso. Uno, el texto es la historia del proceso penal. Normalmente lo que aparece en los textos de derecho penal es el derecho de la pena, ¿cierto? Cómo se concedían los castigos. No aparecen casi, o si aparecen mencionados, es muy escatimado cómo se procedía para la imposición de esa sanción punitiva. Y dos, las ideas históricas no pueden quedar allí plasmadas en un texto que trata de rescatar el pasado. Las instituciones, muchas de las que aparecen aquí, tienen que reconsiderarse para definir si se puede una vez más realizar una nueva instalación de esos valores, de toda esa institucionalidad antigua, medieval. Hay unas muy buenas, positivas, favorables, para demarcar el derecho procesal penal actual. Una de las finalidades por las que se escribió ese texto fue esa, ¿no? Simplemente como para evocar curiosos datos históricos y que quede allí. No, es para entender que hubo evoluciones y transformaciones del derecho procesal penal muy pertinentes y notorias, que fueron luego olvidadas y que merecen un reconocimiento. Un ejemplo muy claro, devolviéndome otra vez a esa pregunta, es, y lo había comentado en otra oportunidad, que después de dictada la condena por el jurado griego, que no me cansaré de decir, era de 501 personas, miren lo que hacía la democracia procesal penal griega en el periodo clásico. Le preguntaba al condenado, proponga una pena. Sí. Le daba al acusador, proponga una pena. Y si había otro acusador, también podía postular una clase de pena. En Grecia, en el derecho penal, no existía un catálogo cerrado de penas. La costumbre misma hacía que podía establecerse o aparecer penas propuestas in novo. Eso le pasó a Sócrates. Sócrates, el jurado lo condena y le dice: ¿qué pena necesita? ¿Cuál es la pena que usted considera que merece? Fíjese el nivel de democracia, pero no tanto por la democracia, sino la invitación del jurado a la concientización del mismo individuo frente al daño causado socialmente para decirle qué pena merece. Destierro, multa, confiscación. No existía la idea de prisiones, penitenciarías, cárceles, no existía en Grecia, pero podía optar por un encierro en un edificio del Estado o en la propia residencia. Entonces fíjense que eso merece un rescate. Seguramente no para todos los condenados en el derecho moderno, contemporáneo, pero sí podría tener un merecimiento alguien que no, contra la cual no podría, por términos de justicia, ejecutar una penología con el mismo rasero de imposición de una privación de la libertad por un tiempo prolongado en un centro penitenciario, porque estamos hablando ya de condena.
Sócrates le responde al tribunal cuando le dan el uso de la palabra, mire, que me alimenten en el Británio, si no estoy mal. Obviamente eso era para vacilar al Eso fue el tribunal. error de Sócrates. Fue una... Porque ese juicio de Sócrates es interesante leer ese juicio por todo lo que se desarrolló, la acusación, la defensa, la conclusión a la que se llega, es interesante. Pues miren todo lo que esto nos abarca históricamente de adentrarnos en estos aspectos. Hay algo interesante, ese era el tribunal de los Eliastas. Que era lo de Sócrates. Y usted expone en su texto que había, digamos, características importantes de ese proceso griego, y eran dos etapas. Ese proceso penal griego, primero era la de imputación y defensa del procesado, y la segunda, la definición de la pena. Realmente es interesante porque una cultura que no tenía un catálogo, como lo dice usted, simplemente alguien denunciaba, se empezaba, y todo esto se discutía en el ágora, que es interesante mencionar esto. El ágora era una plaza pública dentro de la ciudad, diferente al foro, ya es el Senado romano, ya es otro aspecto de discusión también, y es interesante entrar en este tema del proceso penal griego por eso. El mejor ejemplo que podemos tener de un proceso penal griego es el proceso que tuvo que enfrentar Sócrates por los diferentes delitos al que se le acusó. ¿Qué toma la tradición romana de la tradición griega, de la cultura griega, centrándose en el tema del proceso penal? Casi que copia el proceso penal griego al principio, en la época de la República, porque el proceso penal de la monarquía todavía muy arcaico, muy orgánico, y al inicio del proceso penal griego es casi copia del proceso penal romano, sino que Roma fue transformando ese proceso a la escrituralidad y el secretismo frente a algo que denominó delitos de lesa majestad, que eran delitos contra el emperador romano. Eso fue en la época del tránsito, de la República contra el Estado romano, la República romana, lesa majestad, pero ya la lesa majestad fue contra el emperador. Entonces Roma va encubriendo, va cerrando la publicidad de lo procesal, el debate en el foro, y va excluyendo ese tipo de comportamientos. Otro factor es que va reduciendo la manera como se procede oralmente, ya con más técnica en ese procedimiento oral. Porque es que algo que hay que aclararle a los lectores y a los que escuchan es que si algo que no se perdonaba en Grecia, por ejemplo, que no se hablara bien, tenemos muchos ejemplos de grandes oradores griegos, inclusive voy a decir esto ya que pasamos de pronto a Roma. En Grecia no existían abogados. Así es. Pero existían los que podían elaborarle un discurso al acusado, y él se lo podía aprender y recitarlo allá. Pero también existía algo curioso y es interesante, y es que podría el acusado decir: mire, es que yo no sé hablar en público, pero el señor va a hablar por mí con un discurso que él elaboró. Mire, eso fue criticado porque cobraban por hacer esos trabajos. De hecho, se veía mal visto en Roma también, si no me falla la memoria, que los ya abogados se cobrara por realizar esas defensas. Bueno, ahí tenemos que cobrar, es parte de nuestra profesión. Entonces, miren lo histórico, no existían abogados. Si algo caracterizaba a los griegos, discutían por todo. Esa persona que redactó esos documentos que otro memorizaba, recitaba, se llamaban los logógrafos. Y en Roma fueron denominados los jurisconsultos. Ellos redactaban un discurso y el orador, que era otro orador, era el que se aprendía eso
lo gesticulaba con histrionismo y lo palabreaba en el foro. Nunca un jurisconsulto iba al foro. Jamás. Eso era mal visto. No, y lo otro muy interesante que trae el libro es una anécdota que se cuenta allí, que una persona es procesada porque se le habían robado una cabra. Y en la cabra, ¿cómo se llama quien hablaba, doctor? Un causidici. Empezaba a hablar y llevaba 4 horas hablando y le pregunta al otro, bueno, ¿y a qué hora va hablando mi cabra? Eso es una anécdota muy bonita porque pues había 3 clases de abogados en Roma a propósito de lo que el doctor Romo lo dice, y es cierto, que es el jurisconsulto, que era el de más prestigio, el orator, que era el que, si no sabía improvisar, pues se aprendía los escritos o el concepto del jurisconsulto, pero el parlanchín era el causidici, que en latín significa caso o causa pequeña. El jurisconsulto y el orador no cobraban por el ejercicio. Estaba prohibido cobrar, incluso el causidici le estaba prohibido, pero el causidici se encargaba de causas de poca monta, o sea, como delitos bagatelares, llamémoslo de esa manera. Y resulta que los causidicis hablaban más de la cuenta. La anécdota que cuenta el doctor Rómulo, que se encuentra en un texto de Hugo Enrico Paoli, que se titula Costumbres, Vida y Costumbres en la Antigua Roma, o también aparece con el título de Orbs, O-R-B-S. El último capítulo está consagrado a los abogados, y allí se cuenta esa anécdota de un causidici que, contratado por una persona, la víctima del hurto de la cabra, habló y habló de los escipiones, ¿no?, de Aníbal, de la grandeza de Roma, porque eso era muy usual en ese momento. Y pasaban las horas y estaba él hablando de la grandeza de Roma, y por eso la persona le reclama: venga, señor, yo lo contraté para que me defienda y me devuelva mi cabra. ¿A cuándo y en qué momento va a hablar de mi cabra? El causidici era un hablador especulativo, vacío, ¿cierto? Un improvisador. Habían causidicis ricos en Roma. Cuenta ahí Pauli que uno de ellos se mandó a hacer una estatua. Pero un causidici para el linaje de los jurisconsultos y oradores romanos no existían, eran ignorados. El causidici era indigno, por supuesto, de ocupar cargos en la alta burocracia romana. Eso no quiere decir que los griegos fueran malos en sus intervenciones. De hecho, mucho de la oratoria se la vemos también a los griegos. Tenemos las Catilinarias de Marco Tulio Cicerón, las Olímpicas de Demóstenes. Tenemos una cantidad de oradores, de historiadores del derecho también, que nos han enriquecido a través del tiempo, y que puede que sea muchos años atrás, pero sirven en la actualidad. Son ejemplos que nos invitan a prepararnos cada día mejor, a ser mejores lectores. Y en Roma surge algo importante, y es el pater familias. ¿Qué es eso del pater familias? ¿Para qué esa figura? ¿Por qué esa figura del pater familias? Bueno, pues la historia que se predica allí se hace énfasis. Pater familias, padre de familia, es la persona encargada, o mejor, uno que tiene los 3 estatus de ciudadanía romana, que es el status civitatis, el status libertatis y el status familia. 2, el único que como consecuencia de esos estatus puede usar la persona. 3, el que puede participar y tomar decisiones en el ámbito político. 4, es el jefe de hogar, ¿no es cierto? Hogar se le llama porque normalmente en algo que llamaban peristylion en las casas romanas era un fuego que ardía día y noche, el hogar, y ahí surge esa expresión. Y 5, como jefe de familia, el pater familias tenía una sujeción absoluta e incondicional de esclavos, mujeres, hijos, etcétera, etcétera. Y administraba justicia al interior de la casa. El Estado romano, hasta casi la mitad de la República, no podía tener injerencia
dentro de los abusos que cometía el paterfamilia contra esposa, hijos, esclavos. Ya el derecho romano a finales de la República y sobre todo en el Imperio entra al hogar romano. O sea, mire lo público cómo va teniendo injerencia en el hogar romano y comienza a generar regulaciones incluso a nivel de herencia o sucesiones. Y en el trato humano que debía ofrecerle el paterfamilias a sus subordinados en el hogar, en el dominio romano. ¿Podemos hacer una suspensión de 10 minutos? Sí, claro, sí, creo. Una suspensión de 10 minutos.